jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. Muy buenas noches, bienvenido. Está usted en La Ventana Indiscreta y como habrá escuchado, estamos navideños. Pero antes de entrar a la Navidad, la realidad nos obliga. La realidad obliga en nuestro país. Hace 15 años ocurrió, como usted recuerda, el crimen de la Cantuta. 15 años. Y recién hoy, en un gesto mediático, Alberto Fujimori les pidió disculpas a los familiares de sus víctimas durante la audiencia que se llevaba a cabo en el Fundo Barbadillo. El acusado hoy volvió a caer en tremendas contradicciones. Y, debido a las fiestas navideñas, el juicio se ha postergado hasta el miércoles de la próxima semana. El lunes no habrá audiencia. Vamos a ver el reporte que tienen Marcos y Fuentes para nosotros. Perdón, pero yo sí pido disculpas, ahora que estamos en este proceso, a todas estas víctimas. Finalmente, se disculpó. Pero no crea que se trata de un arrepentimiento inspirado por el espíritu navideño. En realidad, las disculpas de hoy fueron una reacción desesperada de Fujimori al verse acorralado por la abogada de las víctimas, Gloria Cano. ¿Usted reconoce que las víctimas del caso La Cantuta son víctimas de violación a los derechos humanos? Bueno, durante años se especulaba cómo fue el proceso, cómo fue el atentado, pero yo sí he lamentado eso. ¿Usted reconoce que son víctimas de violación a los derechos humanos, entonces? Ahora se reconoce. ¿Usted le pediría perdón a las víctimas y a sus familiares? Esas son especulaciones, por favor. Eso es todo, señor. No, perdón, pero yo sí pido disculpas, ahora que estamos en este proceso, a todas estas víctimas, realmente, tanto aquellas producidas por las fuerzas del orden como por lo del MRTA y el Sendero. A mí me dolía en el alma. Él ha tenido más de 15 años como la oportunidad de pedirnos perdón a los familiares por los crímenes que dejó que se cometieran en este país. Sin embargo, no lo hizo, más bien premió a los asesinos a través de leyes de olvido para que no solamente los familiares, sino también la población en general no recordara cada uno de los crímenes del Grupo Colina. Y en nombre de nosotros como familiares les dio un perdón que nosotros jamás autorizamos. Fujimori hoy fue interrogado por los 5 abogados de la defensa que faltaban. El acusado fue confrontado con sus propias palabras y resultó que sí daba órdenes. En el diario Expreso, el 9 de mayo, se publica una entrevista que le hacen en RPP, donde usted dice sobre los militares: yo los mando con decisión y sin debilidades. ¿Usted recuerda haber dado esa entrevista, haber dado esa respuesta? Debe constar en periódicos. Entonces, usted sí daba órdenes. Yo no daba órdenes, daba directivas, y ya he repetido insistentemente que bueno, quizás la orden era en ese sentido, mediante la directiva. Bueno, quizás la orden era en ese sentido, mediante la directiva. Fujimori intentó nuevamente irse por las ramas, pero no lo dejaron. Yo me recorro todo el Perú, ahí. Fíjese usted, yo me he dado una... Permítame un segundo. Fíjese usted quién ha visitado Totos, Para, Huamanquiquia, Quierobamba, El Cancho, Huancapi, Huancasaca. Todo eso, Fujimori, sobre ese Perú profundo, era el Perú profundo donde estaba el terrorismo. Ok, sobre ese Perú profundo vamos a interrogarlo justamente, y sobre hechos cometidos en las zonas de sierra fundamentalmente. Me emociono cuando hablo de ese Perú profundo. Sí, no se emocione mucho, no, pero simplemente. Fue así, porque ahí vivía, ahí convivía con el terrorismo. Acusado. Pero nuevamente se demostró que Fujimori recuerda lo que quiere. El abogado Antonio Salazar se sorprendió de que, durante el juicio, el acusado haya recordado con gran precisión algunos operativos militares y que los otros los haya olvidado porque le convenía olvidarlos. No recuerdo. Yo recuerdo, por ejemplo, este hecho... ¿No recuerda? No, no sí recuerdo. No recuerdo. ¿Su memoria es selectiva, acusado Fujimori? Señor, y le voy a explicar... Le explico por qué, acusado Fujimori. Usted me acaba de narrar un hecho 91. El de Guaral. ¿Qué ocurre? Así es. Y un hecho semejante, con una diferencia de días, ocurre contra 6 pobladores, Chambayo y Maya. Y usted recuerda el primero, pero no recuerda el segundo. Los dos
tienden, en un caso, destrucción y muerte, en el otro, desaparición y muerte. Son de importancia en lo que se refiere a violaciones a derechos humanos. Pero usted recuerda uno y no recuerda el otro. Por eso le pregunto, ¿usted tiene memoria selectiva, acusado Fujimori? Bueno, la memoria en este caso tiene su explicación. Y así transcurrió la sexta audiencia del megajuicio a Fujimori. La próxima sesión será el miércoles, luego de Navidad, con el interrogatorio de Nakazaki. Pero quien sí mostró coherencia y memoria hoy fue la flamante ministra de Justicia, Rosario Fernández. Esta mañana por la radio, la ministra Fernández dejó en claro su posición frente al histórico juicio que se celebra por primera vez en nuestro país a un expresidente de la República. Creo que Fujimori es culpable, dijo la ministra. Y los fujimoristas, claro, ya empezaron a zapatear. Y yo aspiro y espero que el señor Fujimori sea condenado con todo el rigor de la ley. Nada más que eso. Es un ciudadano que está siendo procesado, que tiene derecho a defenderse y que se respete el debido proceso. Porque si eso no se cumple, el Estado peruano no habría cumplido la misión que tiene que tener. Y en su fuero personal, ¿usted considera que Fujimori es culpable de los delitos que se le acusan? Sí. 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 ¿Y debe pagarlo con una condena? Sí. Felicito la coherencia y el temple de la ministra Fernández. El Estado peruano ha gastado una importantísima suma de dinero para poder extraditar a Kenya Fujimori. Y en ese esfuerzo, decenas de funcionarios del Ministerio de Justicia y también de la Cancillería han perdido 7 años de labor. Procuradores, fiscales, embajadores, policías han pasado años elaborando los cuadernillos, tramitando la documentación, vigilando a los abogados contratados en el extranjero, para que finalmente se pueda juzgar aquí en el Perú a quien se apoderó del Estado para beneficiar a una cúpula corrupta y procesada hoy junto con él. La ministra de Justicia representa al Estado y como la jefa de los procuradores no puede ser imparcial. El país le reclama a quien ocupa ese puesto que cumpla su rol de defensa del Estado. El Estado afectado también, como la sociedad, por los delitos que cometió Alberto Fujimori.